Bueno, voy a tratar de entrar de lleno a la palabra y no cansarlos, pero hay una palabra que el Señor puso en mi corazón y la quiero compartir ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Se llama este título, Derribando fortalezas mentales. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Dice la palabra del Señor: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, así como Pablo, Señor amado, expresa en este texto que las armas de nuestra milicia, Señor amado, usando una metáfora, Señor amado, de la milicia, Padre Celestial, no son carnales. Aunque estamos en este cuerpo, no luchamos, Señor amado, de forma física, Señor amado, sino usamos tus armas, usamos el poder de Dios para poder destruir las fortalezas del razonamiento humano. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tomes control primero de mi vida, de mi mente, de mi lengua y también, Señor amado, de mis hermanos. Porque esta palabra tú me la entregaste de una forma urgente para poder, Señor, trabajar sobre nosotros, Señor amado. Es en el poder de tu fuerza, Señor amado. Es con tu palabra, es con tu Santo Espíritu en el cual nosotros derribamos fortalezas del razonamiento humano. Padre, da espíritu de sabiduría en esta hora y de revelación en el conocimiento de nuestra persona. Revélanos a nosotros mismos, muéstranos a nosotros mismos, que cuando estemos escuchando la palabra la tome para mí, no para otro, sino que en esta hora, para poder, Señor, destruir toda fortaleza, en esta hora necesitamos la intervención del Espíritu Santo. La palabra será expuesta, pero es el Espíritu Santo quien la llevará a cabo. Ayúdanos a nosotros a tener una actitud correcta delante de la palabra, inclinándonos, porque la palabra, Señor amado, tiene un poder inherente en sí misma, Señor, porque la palabra eres tú mismo. Declaramos victoria en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos amados, el pasaje, como dice, el pasaje de 2 de Corintios 10, 3, 5 nos habla de la naturaleza, de nuestra lucha como cristianos. Nosotros como cristianos tenemos una lucha constante, primero con nosotros mismos. Amén. Aquí ninguno de nosotros puede decir, no, esa palabra no es para mí. Todos nosotros, ¿cierto?, experimentamos una lucha constante como cristianos. Aunque vivimos en este mundo físico, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, ¿cierto?, nuestra batalla no es contra enemigos humanos o con armas terrenales. No es contra nosotros mismos los enemigos. Tampoco nosotros militamos, contra enemigos humanos o contra armas terrenales. No militamos según la carne. Y el apóstol Pablo usa una metáfora para hablar de esta lucha interna que tenemos todos. En cambio, se trata de una guerra espiritual donde debemos derribar fortalezas del razonamiento humano y destruir todo argumento falso que se levanta contra el conocimiento de Dios.
el contexto histórico de este texto, hermanos, es una situación de conflicto interno entre la iglesia de Corinto y Pablo. ¿En qué contexto está dado este versículo? Había un conflicto. Y usted dice, pero es que la iglesia del Señor tiene conflictos. Claro que hay conflictos, porque la conformamos gentes imperfectas, que estamos camino a la perfección. El contexto es una situación de conflicto interno entre la iglesia de Corinto y Pablo, donde el mensaje y la autoridad de su apostolado estaban siendo desafiados por falsos maestros. En el versículo 10 del capítulo 10 de Efesios, de Corintios, ellos le están acusando que por carta Pablo habla de una manera muy fuerte, muy dura, que es muy imponente, pero cuando está presente es como un gatito que no hace nada, una cosa así. Entonces el apóstol Pablo, para poder desbaratar esos falsos maestros, él le dice, Pablo le responde que la naturaleza de su ministerio es espiritual, que no se va a rebajar. Le dice, en otras palabras, no me voy a rebajar a hablar contigo o con ustedes de forma física y altercar, sino que mi ministerio es espiritual, confirmándole que son con el poder divino y las verdades del evangelio. ¿Para qué? Para transformar las mentes y los corazones. De esto está hablando el apóstol Pablo aquí. Entonces vuelvo a decirle, nos habla, según de Corintios 10:3, nos habla de la naturaleza de nuestra lucha como cristianos. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy viendo y estoy escuchando como que cuesta entrenar nuestra mente para decir, tengo muchos problemas. Le conté lo que estaba pasando. Hay personas que han estado con cáncer, con momentos duros, como Solcita, que está, ¿cierto?, con una operación hace poco, y que son graves. Las cosas que han ocurrido acá son graves. Pero, hermanos amados, la palabra del Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Es un decreto de Dios, no es una mentira. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros cuando dice nuestra lucha como cristianos, aunque vivimos en este mundo físico, o por eso se refiere, o aunque andamos en la carne, aunque vivimos en este mundo físico, en este contexto, la palabra carne significa, aunque andamos en este mundo físico, nuestra batalla no es contra enemigos humanos o con armas terrenales. No militamos según la carne. En cambio, se trata, hermanos amados, y de esto quiero enfatizar, de una guerra espiritual donde debemos derribar fortalezas mentales del razonamiento humano y destruir todo argumento, dice la palabra del Señor, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Una vez que nosotros ingresamos al reino de los cielos, estamos acá. El proceso de ingresar al reino es automático, es inmediato. Cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente Él me cambia de un reino, de la tiniebla al reino de su amado Hijo. Y me inserta en una batalla, me inserta en una carrera, que son ilustraciones de lo que nosotros debemos hacer como hijos. No podemos actuar de forma pasiva y decir, todos los problemas que tengo, ¿por qué? Porque nosotros estamos ahora dentro del cuerpo de Cristo, insertos en una batalla, insertos en una guerra que la ganó el Señor. Pero nosotros debemos batallar ¿con quién? Con nosotros mismos. Ten cuidado, dice la palabra, de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, en esta hora, estas fortalezas, vamos a ver de qué se trata. Que como el apóstol Pablo le dice, a estos falsos maestros yo voy a desbaratarlos.
los voy a desbaratar, pero no con armas físicas, los voy a desbaratar con armas espirituales. Amén. La pregunta hoy día es, ¿qué significan las fortalezas mentales del razonamiento humano y los argumentos falsos? Definición de fortalezas mentales. Se refiere a patrones de pensamientos arraigados, filosofías mundanas, ideologías, creencias culturales, opiniones personales y cualquier sistema de pensamiento que se oponga a la verdad de Dios. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas mentales? Son patrones de pensamientos arraigados. Es que yo pienso así, es que a mí me formaron así, es que yo soy así y no voy a cambiar. Esa es mi forma y siempre lo he hecho así y siempre he vivido. Enfrente de las palabras, lo que nosotros debemos hacer es inclinarnos. Enfrente de las palabras nosotros no podemos poner un freno. Estamos dentro del reino, entonces debemos ser, ¿cierto?, trabajados en nuestro ser interior. Son pensamientos arraigados, son filosofías mundanas, ideologías. ¿Cómo tenemos que pelear nosotros hoy día en este tiempo con las ideologías mundanas, con la ideología, ¿cierto?, globalista, que trata de decir que ¿cuánto se llama? Que da lo mismo como tú eres, que da lo mismo decir que si tú eres un perro, un tren, tú, ¿quién eres? Que da lo mismo, hermanos amados. Estamos aquí y tenemos una verdad que hemos recibido y es Jesucristo. Y esa verdad es la que nos sostiene, esa verdad es la que nos mantiene firme. Son pensamientos, ideologías, creencias culturales, opiniones personales y cualquier sistema de pensamiento que se oponga a la verdad de Dios. Esas son las fortalezas mentales. No, es que a mí no me gusta, no es que yo lo hago así, hay cosas dentro de nuestro interior, aun cuando Cristo nos salvó, como dice en Santiago capítulo 1, el verso 14 y 15, que de nuestras concupiscencias somos atraídos y seducidos. Nos responsabiliza a nosotros. Nos responsabiliza no para ponernos el dedo en la llaga, sino que para decir, oye, ok, hay cosas dentro de tu interior que necesitas sacar, necesitas destruir esa forma vieja de pensar, debes sacarla. Todo lo que se oponga, todos los pensamientos que se opongan a la verdad de Dios, pueden ser ideas preconcebidas, prejuicios, orgullo intelectual. Hermanos amados, el orgullo es uno de los obstáculos más altos y más grandes. El orgullo, la soberbia es el obstáculo más alto para que el Señor nos hable. Si nosotros somos orgullosos, somos tercos, llevamos nuestra idea, que nosotros somos así, bueno, y nosotros, Dios no nos va a hablar. Podemos pasearnos con la palabra, pero no vamos a entender nada porque tenemos una actitud resistente a la palabra. Dice el Señor que Él da gracia al humilde, pero que Él resiste al soberbio. Tenemos que tener una actitud de humildad, de doblegarnos, de decir, papá, ¿qué quieres tú hablarme? Pueden ser ideas preconcebidas, prejuicios, orgullo intelectual. Es que yo soy esto. ¿Cuántas personas se jactan de sus profesiones? Dependencia, dice, de la lógica humana finita. Dependencia es que todo el mundo lo hace así, ¿no? Es que todo el mundo actúa así. Nosotros también, no. Nosotros tenemos un patrón distinto. El reino de los cielos tiene definido un patrón distinto. La dependencia lógica, porque Satanás también actúa en la lógica. Pero que si eres hijo de Dios, tírate del pináculo más alto. Pero si eres hijo de Dios, la lógica. ¿Cuántas cosas parecieran ser lógicas para nosotros, pero no son de Dios? Dependencia lógica humana, finita, por encima de la sabiduría divina. ¿Qué dice Dios? O cualquier cosa que nos impida ver y aceptar la verdad de Dios son fortalezas del razonamiento humano. Estas fortalezas actúan como barrera que nos impiden tener una relación plena con Dios y comprender su voluntad. Cuando el Señor dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces,
Es que nosotros no podemos llegar así, no es que yo ya me lo sé todo, no es que yo pienso aquí, no es que toda la gente del mundo lo hace, es que todos lo hacemos. Entonces también, cuando se mete el baile a la iglesia, que los matrimonios tienen fiestas, celebran las bodas acá y después cuando se van a sus casas, todo el mundo empieza a bailar. No es que hay gente cristiana y gente mundana. Hermanos, nosotros somos de una sola línea. Aquí no hay dos colores. No hay colores, no hay grises. ¿Es blanco o es negro? Somos fríos o calientes. Pero los tibios, yo los vomitaré de mi boca. En el día de la mamá, es una palabra que el Señor me entregó y la voy a entregar con todo mi corazón para que el Señor nos ayude. Argumentos falsos son las objeciones. ¿Cuáles son los argumentos falsos? Ya sabemos que las fortalezas mentales son ideas que no tienen nada que ver con la verdad del Señor. Ahora, ¿cuáles son los argumentos falsos? Son las objeciones, son los razonamientos engañosos, dudas y toda forma de pensamiento que contradice las enseñanzas de Dios reveladas en su palabra. Todas las objeciones, todos los razonamientos engañosos, todo lo que yo argumente que es falso. Cuando me encuentro con un principio divino, lo que tengo que hacer es inclinarme a la palabra. No empezar a razonar, no, si que por esto, que todo el mundo lo hace, que esto es normal. No es normal. Pueden venir de dos fuentes estos argumentos. De fuentes externas es el mundo y otras personas. Es que otras personas lo hacen, pero tú eres y yo un hijo del Señor. O de nuestra propia mente no renovada. ¿Y ahí dónde está el problema? Cuando nosotros no renovamos nuestra mente. La mente, ¿cierto?, tiene su asiento en el cerebro. El cerebro es el órgano donde la mente trabaja. La mente es un órgano, es abstracta, no es tangible, pero la mente opera sobre el cerebro. Y los pensamientos que yo tengo sí están en el cerebro como un asiento y sí va a afectar mi biología. Porque yo lo que piense lo voy a sentir en mis emociones. Si yo pienso mal y tengo ira y tengo rabia y tengo descontrol, yo estoy pensando mal, yo voy a sentir mal y me voy a descontrolar y yo voy a actuar mal. De nuestra propia mente no renovada, acostumbrados a hacer lo que a mí me parece. Santiago 1, 14, 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y ahí lo habla muy claro de la responsabilidad que nosotros tenemos de no echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos. Dentro de nuestro interior hay concupiscencias. Hay tendencias al pecado. Está la carne, esa es la carne. La definición de la carne es una ley que se revela contra Dios. La carne es todo lo que se revela contra el Señor. Orgullo, ira, pleitos, soberbias, altanerías. Y dice, de la concupiscencia somos atraídos. No que Dios me mandó la tentación, en ninguna manera. Satanás pone la trampa y el Señor dice, alerta. ¿A dónde está la trampa? Alerta. Yo voy a decir, igual que el queso, ¿cierto? Atrae a un ratón. Es un cebo. ¿Cuántos cebos nos atraen? Los cebos de las pantallas. ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón que actúan como cebos y nos atraen, controlándonos? Entonces, estos argumentos buscan desacreditar la verdad,
sembrar dudas sobre la fidelidad de Dios y alejarnos de la obediencia a Cristo. ¿Cómo podemos lograr estos objetivos? El apóstol Pablo nos da la clave en el versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las herramientas para derribar nuestras fortalezas mentales y argumentos falsos son espirituales y provienen del poder de Dios. Y aquí vamos a ver algunas maneras para poder lograr derribar esas fortalezas en nuestra mente. Lo primero que debemos saber es conocer la verdad. Para que yo pueda decir, esto es falso, y yo tengo que saber que es verdadero. Conocer la verdad. La principal arma que tenemos es la palabra de Dios. En la Biblia, en Efesios 6:17, dice que debemos tomar, y por sobre todo tomar, dice, la espada del Espíritu, para que podáis, cierto, combatir. Debemos estudiarla diligentemente para conocer la verdad de Dios en profundidad. Cuando conocemos la verdad, podemos discernir más fácilmente las mentiras y los argumentos falsos. Ejemplo, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, y esto me impacta y esto me golpea fuerte y me estremece, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no es pasiva, es activa. Santo es su nombre, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Santo es el Señor, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos estamos bajo esta palabra. Tenemos una palabra que es poderosa, que tiene dos filos, y vamos a verla. Esto significa que la palabra de Dios, tal como se revela en la Escritura, es viva, es activa, es poderosa. No es un conjunto de palabras escritas, sino que tiene la capacidad de penetrar profundamente al ser humano. Porque discierne los pensamientos y las intenciones y la distinción. Discierne los pensamientos y las intenciones. Mire la capacidad de esta palabra. Y la distinción entre el alma, que es la parte psíquica de la personalidad, y el espíritu, que es la parte más profunda en la conexión con Dios. Tiene la capacidad de entrar a los pensamientos. Santa es la presencia del Señor. No hay nadie, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay nadie que pueda entrar a conocer los pensamientos. Salmo 139, antes que tú digas nada, yo ya sé lo que tú vas a decir. Esta palabra de Dios tiene un poder inherente. Esta palabra tiene un poder asociado. No es cosa que yo le diga que le vaya bien. Cuando yo le digo hago una palabra y la cito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una palabra que entra con un filo cortante, es poderosa. No es un conjunto de palabras escritas solamente, sino que discierne pensamientos, intenciones, dice. Nuestro Dios es tremendo. Esto a mí me parte. Elementos clave de este versículo. ¿Por qué es viva? ¿Qué significa que es viva? Implica que la palabra de Dios no es estática ni muerta, sino que tiene vitalidad, energía, relevancia continua. Por eso es que cuando dice los que esperan a Jehová volverán a tener fuerza. Yo lo experimento todos los días. A través del poder de la oración, todos los días experimento la fuerza de Dios sobre mi vida. Y ese día las hermanas me vieron en la condición en que estaba. La fuerza de Dios vino sobre mi vida y ellas oraron y oraron por mí y me ungieron.
Y eso me llevó a estar hasta el día domingo, que recién me acosté el día domingo en la cama a las 7:30. Desde el viernes, sin parar, porque soy mamá. Es activa, significa que la palabra de Dios es eficaz, poderosa y capaz de producir un efecto. No es pasiva, sino que obra y transforma a quienes la reciben. Es activa, obra a quienes la reciben, hermanos amados, a quienes la reciben. Yo quiero recibir tu palabra. Yo quiero aprender de ti. Yo quiero ser como tú. Porque dice que es cortante. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Esta es una metáfora que ilustra la capacidad de la palabra de Dios para penetrar profundamente. Yo recuerdo en un momento que Lili dijo, se habían ido con la hermana Anita Iturrieta a ver a una persona que estaba con un cáncer terminal, y esa persona no era cristiana y estaba, por supuesto, en un descontrol tremendo y con garabatos presente y todo, con un estado muy alterado. Pero lo único que el Espíritu Santo, yo, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer aquí. El Espíritu Santo le dijo, declara la palabra. Y la palabra vino y calmó a esa persona y recibió al Señor. Y se fue a la presencia del Señor. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Esta metáfora que ilustra esa capacidad que tiene la palabra de Dios para penetrar profundamente. Una espada de 2 filos corta en ambas direcciones. Lo que hace especialmente es eficaz. De manera similar, la palabra de Dios va más allá de lo superficial y llega a lo más íntimo de nuestro ser. Siempre y cuando nosotros lo queramos. La actitud que tenemos que tener frente a la palabra es sumisión a esta autoridad. Penetra, dice, hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Esta frase describe la profundidad de la penetración de la palabra. Recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Puede entrar y dividir, y eso será, en griego es merismo. Merismo puede separar el cuerpo, separar el alma, que es intangible, pero es mente, emoción y voluntad, la parte psíquica y la parte del espíritu, donde nosotros nos conectamos con el Señor. El alma y el espíritu, estos son términos que se refieren a dimensiones internas del ser humano. La palabra de Dios puede discernir entre la psiqui, emociones, mente, voluntad, lo que le acabo de decir, y el espíritu, la parte que se conecta con Dios, como dice Romanos 8:16. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios. Porque en Ezequiel 36:26, lo digo parafraseando, dice, y yo pondré mi espíritu sobre tu espíritu. El área donde conectamos nosotros con el Señor es a través del Espíritu. El Espíritu Santo vino a ser morada. ¿Sobre quién? Sobre nuestro ser. Especialmente opera sobre nuestro espíritu. Pero el Señor tiene la capacidad de conocer nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y aunque podamos estar muy aplomados, el Señor sabe cómo estamos por dentro de nuestras emociones y nuestra voluntad. Aunque menudo están entrelazados, la palabra, aunque menudo, estos tres, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Aunque a menudo están entrelazados, la palabra puede revelar sus distintas funciones y motivaciones. Cuando habla de las coyunturas y los tuétanos, mira el poder penetrante de la palabra. Es otra metáfora que enfatiza la capacidad de la palabra para llegar a lo más profundo y esencial del ser, hasta la médula espinal de nuestros huesos. Los que conocemos y nos gusta la biología, ¿qué pasa, cierto? En la médula espinal se transmiten los impulsos nerviosos. Actúa como una autopista de información entre el cerebro y el resto del cuerpo. Si el Señor dice que la palabra penetra y va más allá de los tuétanos, de los huesos, de los tuétanos, y los tuétanos, ¿cierto? Significa la médula, el centro.
Y en el centro del hueso espinal, ¿cierto? Está esa médula donde hay conexión entre el cerebro y todas nuestras extremidades. Pues así mismo nosotros tenemos en esa metáfora que entender que nosotros, esta palabra tiene conexión con nuestro Dios y con todo nuestro ser. De la misma forma como que fuese, ¿cierto?, un tránsito. Como una autopista de información entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que delante del Señor hoy día estamos desnudos. Y siempre. La palabra de Dios tiene la capacidad de juzgar. La palabra de Dios tiene la capacidad de evaluar, juzgar. No estoy hablando de condenar. Y sí la tiene, pero estoy hablando que nosotros, la palabra del Señor nos da la capacidad de juzgar, de evaluar. ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis. No se reciben abrojos de higos. No se recibe de una planta de papa cebollas. Los frutos marcan, los frutos definen, nuestras acciones definen quiénes somos nosotros. Lo dice Proverbio, así como tú piensas, eso tú eres. Y yo tengo que examinarme en esta hora, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué argumentos falsos del razonamiento yo comienzo a excusarme delante del Señor? Por esto, por lo otro. No hay nada escondido de su poder discernador. Es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad de juzgar, exponer y revelar los pensamientos más íntimos y las emociones ocultas del corazón humano. Esta palabra tiene la capacidad de exponer, revelar pensamientos íntimos y las motivaciones ocultas. Siempre le digo a mis hijas, la motivación. Y si hago esto, sí, se ve correcto, pero ¿cuál es tu motivación? Se ve correcto, pero ¿cuál es tu motivación? Dios te va a juzgar por tu motivación. Porque aunque yo puedo hacer algo malo, pero tal vez no lo he hecho con una motivación incorrecta, el Señor va a perdonarme, por supuesto, porque voy a pedir perdón. Pero cuando nosotros tenemos motivaciones incorrectas, cuando nosotros seguimos dándole manija, ¿cierto?, a nuestras estructuras mentales, a nuestra forma de decir y a esos argumentos falsos, ¿cierto?, de justificarlos, dice el Señor, no, tú sabes mi palabra. Expone y revela los pensamientos más íntimos y las motivaciones ocultas del corazón humano. No hay nada que se puede esconder. En resumen, en Hebreos 4:12, ¿qué está diciendo? Penetra la palabra de Dios como una herramienta poderosa y viva que revela la verdad profunda sobre nosotros mismos y nos confronta con la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Que la palabra actúa como una herramienta poderosa y viva que revela la verdad profunda sobre nosotros. Y hoy día necesitamos enfrentarnos a nosotros mismos y decir, este soy yo. Y a partir de aquí, Dios me está diciendo que cambie. Esta verdad profunda que nos confronta, ¿cierto? Esta verdad profunda sobre nosotros mismos, ¿qué va a hacer? Nos confronta con la voluntad de Dios. ¿Y qué dice mi palabra? ¿Y qué dice mi palabra? Tú tomas decisiones independientes a las que dice el Señor. Nosotros no podemos hacer eso. Tomamos la escritura y decimos, si esto es de Dios, ¿no? Hay muchas cosas que parecen buenas, pero al final no lo son. Su poder transformador reside en su capacidad para penetrar más allá de lo superficial y llegar al núcleo de nuestro ser.
Alguien dijo, me gustó cuando un predicador dijo, si partiéramos nosotros, ¿cierto?, la materia, comenzáramos a dividirla, llegáramos a las moléculas, a los átomos. Un átomo no se puede dividir. Y cuando llegamos al centro, porque en el átomo al dividirse, ¿cierto?, puede una explosión, ¿o no? Cuando llegamos a la parte del átomo, la parte más profunda de la materia, ¿quién está? Cristo. Porque Cristo es dueño de todo. La obra del Espíritu Santo, hermanos amados, esta es la palabra. La arma de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuál? La palabra, la que le acabo de detallar. Segundo, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la raíz de nuestros pensamientos. En la raíz de nuestros pensamientos. Eso es la intervención del Espíritu Santo, vuelvo a decir, en la raíz de nuestros pensamientos. Romanos 8:16. Yo lo compartí ese día en la vigilia. Y esta palabra me ha dado vueltas. Lo quiero leer, me quiero detener porque es importantísimo. Pues el Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Aquí es donde el Espíritu Santo comienza su obra, no en la superficie de nuestro comportamiento. El Espíritu Santo no actúa en el comportamiento externo. ¿Dónde va a actuar el Espíritu Santo? En la raíz de nuestros pensamientos. El verdadero cambio no comienza cuando hacemos cosas nuevas, sino cuando dejamos de pensar como antes. Verdaderamente nosotros hoy día estamos llamados y desafiados por el Señor a dejar de pensar como no piensa Cristo. A dejar de pensar como antes. ¿Cómo? Es una condición diaria, es una rendición diaria a la voluntad de Dios. Porque cuando ingresamos al reino está lleno, atestados de cosas que me criaron así, que me formaron así, pero frente a la palabra hay un trabajo que realizar. Y lo realiza la obra del Espíritu Santo en conjunto, por supuesto, con la palabra. Es una rendición diaria a la voluntad de Dios. Por eso el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, un Dios soberano que está en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos, aquí en la tierra. ¿Dónde? Pero en mi corazón. ¿Qué más? Es un verdadero cambio que comienza cuando hacemos, ¿cierto?, cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. Es un acto, hermanos amados, de quitar máscaras y ser auténtico. La mentira. Digo esto por lo otro, da lo mismo. Una mentira blanca. Total. Quitar máscaras y ser auténtico. Es la disposición de dejar de defender nuestras estructuras mentales. No es que dejemos de argumentar y defender lo que es indefendible. Es un acto de sentirnos. ¿Qué es lo que es? Es un acto de sentarnos en silencio como ahora y decirle a Dios: ya no quiero seguir justificando esta mentalidad. En medio de este quebrantamiento llega una revelación. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos quebrantados. Que no de lo mismo es que yo soy así, es que no, hermanos amados, te va a ir mal, nos va a ir mal. No vamos a vivir la vida abundante. Vamos a desechar los amos que tenemos en nuestra mente. En medio de este quebrantamiento, ¿qué va a ocurrir? Si me postro, llega una revelación. ¿Cuál? La cruz no es solo un símbolo de rendición externa, sino un símbolo
sino un modelo, eso es, de transformación interna. La cruz es un modelo de transformación interna. Ok, tú cuando niño, cuando te pasó esto, lo otro, hiciste esto, hicimos esto. Cuando fuimos niños hicimos esto, lo otro. Cuando adultos también cometimos y todas las cosas. Ok, llegamos a Cristo, las cosas son nuevas. De ese pasado son nuevas. Dios nos ha perdonado, pero aquí en adelante hay que trabajar la concupiscencia que tenemos en nuestro interior, se llama carne. Y que el Señor la crucificó. Me gustaría, para no demorarme, en Romanos 6:6, me lo ponen aquí los chicos. La cruz no es un símbolo de rendición externa, sino un modelo de transformación interna. No solo es un lugar donde Cristo murió, sino es un lugar donde debe morir nuestra vieja forma de pensar. Cada pensamiento que no esté alineado con la verdad debe ser clavado en la cruz. Esto no corresponde, yo lo voy a clavar en la cruz. Yo voy a dejar de pensar y de alimentar esos pensamientos, cierto que no, que Dios me ve. Que Dios sabe lo que estoy pensando. Hoy día yo voy a alinearme con la verdad. Debe ser clavado en la cruz. Otra, cada patrón mental que nos aleje del propósito de Dios debe ser confrontado. Pero ¿cómo me zafo de esto? ¿Cómo? Y siempre estoy. Si viene el pensamiento negativo, tiene que confrontarlo. Eso no puede decir, ¿sabe qué? Este pensamiento, nadie me ve, yo me deleito, bueno, ya. No. Usted tiene que decir, no, esto no es de Dios. Usted tiene que decirse, esto no es de Dios, yo soy un hijo de Dios. Ok, viene el dardo de fuego a la mente, pero debe pararlo. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, usted y yo dentro de nosotros, que hay que parar esto. Cada patrón mental que nos aleje del propósito de Dios debe ser confrontado. Cada narrativa interna que nos mantiene atados debe ser desmantelada. Cada narrativa interna debe ser desmantelada. No vas a poder, nadie te ve, tú eres así, da lo mismo, dale nomás, sigue por ese camino, nadie te ve. Esas narrativas internas deben ser desmanteladas porque nos mantienen atados. Oremos. Nos cuesta elevar oración porque no tenemos libertad. Estamos atados con todos esos pensamientos que no son de Dios. No tenemos libertad porque nos acusan, pues. ¿Qué nos va a acusar? El diablo nos acusa. No se trata de reprimir nuestros pensamientos negativos. No, si yo no tengo nada, yo soy santo, sino de reemplazarlos con una verdad superior. Transformar pensamientos débiles en convicciones firmes. Dejar de repetir mentiras piadosas. Yo soy así. A mí me cuesta. Yo nací con este carácter. Yo soy tan fuerte. Yo no soy tan fuerte como otros. Yo no tengo la fe como los demás. Tú tienes fe, yo no tengo fe. No, hermanos amados. Todos tenemos la responsabilidad de hacer morir lo terrenal en nuestro interior. Cada vez que hablamos así, que yo no puedo, que otro es más fuerte, cada vez que hablamos así, nuestra mente vieja sigue viva. Nuestra voz de derrota sigue siendo más fuerte que Dios. Mientras esto persista, podemos ir a la iglesia, leer la Biblia e incluso predicar, pero no habrá una verdadera palingenesia. La palabra palingenesia es en griego, es una verdadera regeneración. Capítulo 3 de Juan. El Señor le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar ni ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo no es una doctrina solamente, es un desgarro interno. Es una ruptura con lo anterior, es un desgarro interno, yo lo puedo decir.
Cuando Dios tuvo que y ha tenido que tratar mi vida, ha sido de quebrantamiento en quebrantamiento. Para hablar así, yo no estoy culpándole a usted, yo estoy hablando con toda mi pasión por el Señor, porque yo estoy incluida en este mensaje. Cada momento de victoria ha habido un desgarro interno dentro de mí. He tenido que soltar cosas, he tenido que aguantar cosas que no me gustan, he tenido que menguar, he tenido que obedecer. Para crecer no me ha salido fácil, porque he tenido que hacer morir mi carne. Cuando el orgullo te dice no, pues el Señor te dice, debes imitarme a mí en humildad. Y te cuesta y nos cuesta bajar el moño, ¿cierto? Porque nosotros vamos a resistir, que esto es injusto, que no corresponde. Es un desgarro interno, una ruptura con lo anterior, un cambio radical frente al pecado. Romanos 6, 7 lo pusieron acá, ¿no? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esta es una buena noticia. El viejo hombre, que nos pasa la cuenta, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La buena noticia es que Cristo crucificó al pecado y la carne en la cruz. Y hoy día tenemos la oportunidad de elegir: o continúo con lo mismo, o me detengo y confronto. No, tú no vas a dominarme, porque tengo la fuerza del Espíritu Santo. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder. Lo dice otra versión. Cierto, lo vuelvo a repetir. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que debemos aplicar hoy día? El Señor nos dice: confrontemos nuestros propios pensamientos. Confronta tus pensamientos normalizados. Lo primero es que es normal, es que todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo lo hace. Es que tú y yo somos hijos de Dios. No importa cuántos mensajes escuches. Escuchemos esto. Si no estás dispuesto a confrontar tus pensamientos que has normalizado, seguirás girando en círculo. Un mensaje tras otro, uno tras otro, y en el mismo estado. Si esta palabra no la internaliza el Espíritu Santo, ¿a través de qué? De la oración. Que yo no voy a desarrollar 2 puntos, solo la palabra y, ¿cierto? Y la obra del Espíritu Santo, que por ende está a través de la oración. No importa cuántos mensajes escuches, si no estás dispuesto a confrontar tus pensamientos, ¿cierto?, que has normalizado, seguirás girando en círculo. Otra, ¿qué debemos hacer? Elige la fe por sobre la comodidad. Si tu hijo se te queda atrás, tienes que volver a buscarlo. Si tu ser querido se te queda atrás, debes volver a buscarlo y confrontar las fortalezas. Debes volver atrás y no así, esto es cómodo. Esto no es, hermanos amados, algún shopping, no me llevo esta ropa, tengo otra en casa. Se trata de la eternidad. Se trata de nuestra eternidad. Se trata de, si no trabajamos nuestra identidad, ¿cierto? ¿Dónde vamos a estar con estas ideologías que tengo? ¿Cómo está trabajando la Agenda 2030? Esta gente que son los luciferianos, trabajando para destruir la mente de los niños. Dicen los estudiosos que en esta época nunca había ocurrido que los padres son más inteligentes que los hijos.
Dejaron de ser los hijos más inteligentes que los padres. ¿Por qué? Porque el bombardeo que tienen a través de las pantallas es tremendo, tremenda cantidad de información y no hay formación. Por eso que los hijos deben ser formados en la palabra. No da lo mismo, porque si su hijo no es formado en la palabra, a condenación se va a ir. Porque cuando tenga que tomar decisiones, no va a saber si esto es correcto, si esto no es correcto. Tiene que exponerlo a la palabra. Tiene que poner usted a su hijo y a su hija en la palabra del Señor. De lo contrario, yo se doy por firmado. No va a saber distinguir esto es correcto, esto no es correcto. Da lo mismo, porque se va a unir a la masa. Al total, que hoy día, ¿cómo le llaman? Los borregos. Hermanos amados, estamos frente a un siglo malo, destructivo. Estamos frente a un siglo donde el Señor va a venir pronto. Y nuestras familias, si estamos aquí como madres, que sentimos, como decía la hermana Betsabé, las patitas, los movimientos en nuestra guatita, ¿cierto? El niño que está, el dolor, que cuánto nos costó, ¿cierto?, los dolores de parto. Pero cuando lo tenemos, lo abrazamos. Y si lo perdemos, hermanos amados, si lo perdemos por no poner palabras en ellos, oración, socorro, debemos de volver a buscarnos donde esté el niño. Lo vamos a buscar, lo vamos a ir a buscar. Elige la comodidad, elige la fe sobre la comodidad. La mente vieja siempre buscará la comodidad de lo conocido, aunque duela. Es que es cómodo. Porque prefiere lo familiar que lo incierto. La fe te lleva a pensar diferente, a pensar como alguien que no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Yo digo, yo estoy segura que meto la cabeza en oración. Yo estoy segura que mi Padre va a escucharme. Yo estoy segura que el Señor va a mover fortaleza, porque creo en el poder y la obra del Espíritu Santo, que aunque yo esté aquí, en mi hijo, en mi esposo, donde esté, va a actuar la palabra del Señor. Revélame, Señor, lo oculto. No podemos dejar, una mujer virtuosa no puede dejar que el hogar se vaya así. No puede hacer eso, debe estar siempre en guardia. Piensa. ¿Qué debemos hacer? Piensa desde tu identidad con Cristo, no desde tu historia. Obvio que el Señor nos perdonó. No podemos ser siempre el gusano de Jacob, que yo no puedo, que yo soy así, que así me criaron. No, hermanos amados, piensa desde tu identidad con Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién son tus hijos? Cuando tus hijos sepan quiénes son, ellos van a correr sin que tú les llames. Ellos van a correr porque tienen información, porque tienen un recambio. Los informáticos saben, como dice el aparataje que se llama, la parte de la estructura que tiene, ¿cierto?, la informática, se le pone una información para que se estructura, ¿cierto?, para que esa información actúe. Está sobre una estructura. ¿Dónde está Sebastián por allí? ¿Cómo se llama Sebastián? ¿El hardware? Y en el hardware, ¿qué se pone? El software. El hardware es la estructura y el software es la información. Tú pones información en tu mente, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa. Piensa desde la identidad con Cristo, no desde tu historia. Adopta las perspectivas de Jeremías 29:11, enfocándose en el futuro de Dios que tiene para ti, en lugar de quedarte atado a las limitaciones del pasado. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis, dice Jeremías 29:11. Otro, razona desde la verdad y no desde la emoción del momento. Razonemos, detente, piensa antes de actuar. Aprende a discernir y responder a la situación basándote en la verdad de la palabra de Dios, en lugar de ser arrastrado por tus emociones. Cuando hablamos, ¿cierto?, lo que nos gusta la biología, del secuestro de la amígdala. Cuando esas personas son emocionalmente variables y solamente reaccionan en la emoción, son inmaduros. Nos comportamos como inmaduros.
Ejemplo, cuando Jesús estaba en el desierto, ¿cierto? ¿Qué quería Satanás? La tentación, si eres hijo de Dios. Buscaba que Jesús pudiera demostrar quién era. Buscaba que Jesús pudiera probar su valor. Buscaba que Jesús se ganara el favor de Dios a través de sus acciones. No estamos ganando el favor de Dios. Ya somos hijos de Dios y hay que mantener la salvación en nuestras manos. Estoy concluyendo. Pero Jesús no se cayó. Disculpe, pero Jesús no cayó en esa lógica. Respondió con la verdad porque tenía clara la identidad de quién era. No necesitaba validación ni espectáculo. No necesito ninguna validación de externa ni espectáculo. Yo sé quién soy. Esta firmeza mental lo sostuvo en la prueba y lo llevó al Getsemaní aún a resistir porque sabía quién era. Era el Hijo de Dios y sabía cuál era a la misión que él había sido llamado. En conclusión, hermanos, debemos enfrentar nuestra mente para responder con la verdad. Debemos entrenar, eso es, nuestra mente para responder con la verdad. Así como Jesús, nosotros podemos entrenar nuestra mente para responder desde la verdad y no desde la emoción. Puedes mirar el miedo y decirle, no tienes la última palabra. Puedes mirar tus dudas y recordar que dependes de la fe. Puedes sentir la presión y no ceder. El Señor nos ayude. No seamos como el pueblo de Israel. Tenía una libertad física, pero tenía un cautiverio mental. Yo le invito en esta hora, y yo no estoy señalando a nadie. Yo siento pasión cuando tengo que hablar de la palabra porque me llega a mí. No estoy hablando a usted de una plataforma aquí arriba. Estamos todos puestos aquí. Y lo que debemos hacer, hermanos amados, es tener humildad. El orgullo es una fortaleza mental que nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios y aceptar su verdad. Debemos cultivar la humildad, reaccionando, reconociendo que la sabiduría de Dios es superior a la nuestra. Claro, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo débil del hombre. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, eso es. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Les invito en esta hora a que podamos cerrar nuestros ojos y tener una actitud correcta. Si el Señor nos ha hablado, amén. Si el Señor nos ha hablado en esta hora, inclinemos nuestro corazón. El Espíritu Santo está aquí y nos va a llevar a decir: mis armas de la palabra y mi espíritu están disponibles para ti, para mí, para poder derribar hoy día lo que normalizamos. Espíritu Santo, en esta hora he hablado tu palabra, una palabra que nos confronta, una palabra que nos desnuda, una palabra, Señor amado, que tiene la capacidad de penetrarnos y descubrirnos y diagnosticarnos. Diagnostica, Señor, nuestra vida. Que cada uno de nosotros siente el diagnóstico tuyo. Tú sabes lo que pensamos. Tú sabes lo que hacemos en secreto. Tú sabes todo de nosotros. Antes que digamos nada, tú ya lo sabes todo. Por eso yo te pido, sin duda, Señor, que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, nos reprenda. Hoy día es el día de la mamá. Podría haber tenido una palabra muy tierna,
Pero no fue así. Fue una palabra confrontativa, en el cual usted como Padre, Señor, quiere que nosotros dejemos de normalizar lo anormal. Redargúyenos, Espíritu Santo. Pido en esta hora que toda fortaleza de orgullo que impide que la palabra penetre, los argumentos falsos, todas aquellas excusas baratas que te damos, Señor amado, para no estar contigo, porque estoy muy ocupado, porque tengo tantas cosas que hacer, porque no tengo tiempo. El que tengo lo tengo para mí y no para ti. Qué necios somos, Señor, qué necios somos. Yo te pido que nos perdone de toda necedad, en el nombre de Jesús, por dejarte, Señor, de lado. Y aun cuando escuchemos la palabra, Señor amado, dejarla tan pasiva, Señor, siendo esta activa para poder destruir. Pero usted es un caballero y espera que nosotros le digamos: te necesito, ya no quiero vivir con estas fortalezas en mi mente. Lo único que hago es destruirme a mí mismo, destruir mi familia, destruir mis hijos, mis hijas, destruir lo que tengo en mi alrededor. Ayúdame, Señor. No hay fuerzas en mí, no hay capacidad en mí, en lo humano, somos incompetentes. Pero hay una palabra tan grande y poderosa que a través de la fe, Señor, la tomamos, Señor amado. Padre eterno, Señor, tomamos esa palabra por la fe. La carne fue destruida. Ya no tenemos, en el madero de la cruz, ya no tenemos la obligación de ceder. Tenemos la obligación de confrontar cada pensamiento que se oponga a tu verdad. Desde ahora, Señor, me comprometo, digámosle al Señor, desde ahora me comprometo a confrontar cada pensamiento que no esté de acuerdo con tu verdad. Me rindo a la palabra. Me rindo. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por justificarme. En esta hora confieso mi vida delante de ti. Confieso todos mis pecados, mis pensamientos, mis ataduras. Señor amado, esas fortalezas falsas las confieso delante de ti. Y recibo tu perdón. Recibo tu perdón. En el nombre de Jesús. Recibo el perdón de mis pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, papá, tú dices que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lávanos con tu sangre. Lávanos de la mollera hasta las plantas de los pies. Y que tu Espíritu Santo, papá, tome el control de nuestros pensamientos. La torre de control que es el cerebro. En esta hora cedemos el control al Espíritu Santo. Para que cada palabra venga a instalarse como un software, Señor amado, en un hardware que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el hardware donde deposita usted su presencia en nosotros. Espíritu Santo, hace esta obra. Yo solamente pongo la palabra. El Espíritu Santo convence y convenza a cada uno de nosotros. Señor, he entregado tu palabra. He sido obediente y he entregado tu palabra. A usted le toca la otra parte. Convencer, redarguir, reprender, corregir. Señor, haya en nosotros un corazón humilde como hubo en usted. Señor, que no seamos libertados físicamente como Israel, pero esclavos. Declaro yo libertad sobre todos esos pensamientos en esta hora. Y declaramos victoria en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.